Muy buenos días en esta hora de la mañana. Doy gracias al Señor por este día, por la bendición de este día, pues es una victoria para mí el poder estar en pie, el poder tomar este momento y llevarte la palabra del Señor allí a donde tú te encuentras, en tu hogar, en tu trabajo, qué sé yo, donde tú te encuentras en esta hora. Pero le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos permite la vida, porque es su voluntad de que nosotros cada día abramos nuestros ojos para poder invocar su palabra. Y en esta hora de la mañana yo quiero compartirte un pasaje de la Biblia, quizás muy conocido, pero va a ser de mucha edificación para tu vida. Amén. La palabra de Dios la encontramos en Isaías, en su capítulo 1 y en su versículo 18. Amén. Donde el Señor habla a la humanidad, donde Dios exhorta a aquel que no le ha recibido en su corazón, aquel que se ha desviado de sus caminos, aquel que por ciertas razones se apartó de la voluntad de Dios. El Señor dice en esta mañana: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. A la verdad, el Señor está interesado en que todos procedan a un arrepentimiento, en que todos conozcan que Él es el único Dios, Él es nuestro Salvador. No hay otro, amén, quien pueda hacer las cosas por nuestra vida, por nuestra salvación. Hubo uno que sintió esa misericordia tan grande, ese amor, y envió a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario a derramar su sangre, para que todo aquel, dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, que en Él crea, no se pierda, sino más tenga vida eterna. Amén. Yo quiero decirte en esta hora de la mañana, desconozco cuál sea tu situación, cuál sea el problema que tú estés pasando, que tú estés enfrentando. Pero quiero decirte que sí conozco a un Dios, amén, que todo lo puede, a un Dios que no te dejará solo, a un Dios que siempre está contigo. En esta hora de la mañana yo quiero decirte de que quizás tú veas tan grande la dificultad, quizás tú veas tan grande el problema que estás pasando, la enfermedad, el dolor, el problema en tu hogar, el problema en tus hijos, amén. Pero yo quiero decirte en esta hora de la mañana de que Dios tiene una solución a los problemas, que Él es el único quien nos puede dar la paz, que nos puede dar el gozo, quien nos puede apartar de los problemas, del peligro, de la enfermedad. No hay otro Dios sobre la faz de la tierra, sino solamente uno. ¿Sabe? El Señor hablaba a mi vida hace unos pocos días, donde el Señor hablaba y me decía que la iglesia estaba dormida. Amén. La iglesia no estaba esperando al Señor. Y el mundo menos. El mundo no quiere saber del Señor. Pero sabe, la venida de Dios está a las puertas. No sé en qué momento va a suceder, pero Dios es real, Dios es verdadero, Él es poderoso. Dios no es una persona como nosotros imaginamos. Dios es una persona poderosa, Dios es una persona temible, Dios es una persona que tiene compasión, que ama a la humanidad,
Y por eso Él entregó a su Hijo, amén, para poder salvar a aquel que crea en Él, aquel que confíe en Él, aquel que le entregue su vida, aquel que empiece a caminar conforme la voluntad del Señor. He sentido en mi corazón hace unos días abrir este canal de transmisión para poder llevar una palabra a aquellos que todavía no han conocido al Señor, aquellos que todavía viven una vida no agradable delante de los ojos del Señor. Es tiempo de que te arrepientas, es tiempo que afirmes tu vida con el Señor. Su palabra dice que Él a nadie tendrá por inocente en ese día. Dios está a las puertas, su venida está cercana, amén. Y ay de la humanidad si no quiere entregarle su corazón al Señor. Ay de aquellos que no quieran caminar en rectitud. No solamente para los cristianos, llamarse cristiano, sino también, dice su palabra, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Su palabra dice que no tenemos que ser solamente oidores de su palabra, sino también hacedores de su palabra. Yo te invito, mi amigo, mi amiga, en esta hora de la mañana, a que medites cómo está tu vida delante de Dios. Si Cristo viniera hoy, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Muchas personas dicen, Dios sabe a dónde me va a poner. Y sabe, nosotros tenemos que saber cómo estamos viviendo delante del Señor. Nosotros tenemos que saber si estamos agradando al Señor con nuestro estilo de vida, cómo estamos caminando. Amén. Nosotros tenemos que estar seguros que cada día que nos levantamos, tratamos la manera de hacer la voluntad del Señor. Yo quiero invitarte, mi amiga, en esta hora de la mañana. Quizás hayan tantas dificultades en tu vida. Quizás estés pasando un problema en tu hogar. Quizás por ciertas razones te has desviado del Evangelio. Quizás por algún motivo ya no quieres estar en tu congregación. Pero yo quiero decirte que todo eso es acechanza del enemigo. Dios tiene un propósito grande en tu vida, el cual el enemigo no quiere que se lleve a cabo. El enemigo trata la manera de robar la paz. El enemigo trata la manera de robar el gozo. El enemigo trata la manera de poner aún pleitos, contiendas entre cristianos. ¿Para qué? Para que se robe esa armonía, para que ya no esté esa armonía espiritual. Cuando la palabra del Señor dice que tenemos que vivir juntos, en unánimes, amén, buscando al Señor. Y esa unidad espiritual se ha perdido aún dentro de las congregaciones. No hay amor, no hay unidad, no hay una búsqueda. ¿Sabe? Muchas veces, mi amado hermano, quizás tú que me estés viendo, no sé en qué lugar, o puedas ver este video en cualquier ocasión, yo quiero decirte que muchas veces llegamos tan cansados a las iglesias, pero no se encuentra un abrazo, no se encuentra una palabra. Y ¿sabe qué es lo que más abunda hoy en día dentro de las congregaciones? Son los profetas. Pero usted puede ir muriendo y al profeta a usted no le dijo nada. A la verdad, nos hacemos una y mil preguntas, pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque en realidad no hay una búsqueda genuina. ¿Sabe usted que aún el enemigo sabe a quién puede usar para engañar a muchos? ¿Sabe usted que él trabaja fino? Que aún el enemigo se revela como que fuera también Dios mismo. Su palabra dice que él se presenta como ángel de luz. Y nosotros tenemos que ser sabios. Amén. Tenemos que escudriñar. Amén. Yo quiero decirte en esta hora de que afirmes tu vida con el Señor y que empieces a dar los primeros pasos buenos. Quizás
de ayer para atrás tu vida fue muy diferente. Quizás hubo desobediencia. Quizás no pudiste hacer lo que el Señor quiere que hagas. Pero que hoy es tiempo que tú te comprometas con el Señor y le entregues tu corazón, le entregues tu vida y empieces a hacer su voluntad. El propósito de Dios es grande para la humanidad. El propósito de Dios es único, pero sabe, el enemigo se ha levantado con fuerza. El enemigo se ha levantado con poder porque él sabe que la venida de Dios está a las puertas. Amén. Pero hay una sola palabra que Dios habla a la humanidad. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en su capítulo 8, dice que dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a su voluntad. Amén. Aquellos que hacen su voluntad, no hay ninguna condenación, pero más aquellos, aleluya, que andan conforme a la carne, mi hermano, para ellos hay un castigo, para ellos hay un problema, amén. Y es de lo cual el Señor quiere librarnos, es de lo cual el Señor quiere apartarnos, amén, de un castigo. El Señor quiere bendecir a la humanidad y la humanidad no quiere acercarse al Señor. Hay muchos cristianos, predicadores de la palabra, y estoy aquí porque sé que más de una persona va a ver esta transmisión. Amén. Y Dios bendiga a mi hermana Maribel. Sé que ella me está viendo, sierva linda. Un abrazo fuerte, varona. Hay muchos siervos del Señor que predican la palabra, pero aun cuando son exhortados, no les gusta. Se enojan, se irritan. ¿Sabe por qué, mi hermano? Mi amigo, tú que me estás viendo. Porque la palabra de Dios es una espada cortante de doble filo. Y son pocos aquellos que en realidad aceptan la corrección. Y la palabra de Dios dice que el que acepta la corrección, acepta la bendición. ¿Sabe cuánto amo a mi Cristo? ¿Sabe cuán agradecida estoy? Porque aunque falten profetas para corregir la desobediencia, Dios mismo habla a mi vida. Quiero contarle en este momento lo que el Señor me acaba de regalar. Hace unos días entré en un proceso, en una intimidad con el Señor. Y el Señor me daba una revelación. Vi que andábamos predicando con mi esposo en un lugar. Y dice que frente a ese lugar había un cementerio. Habían dos hombres fuertes de tamaño grande, quizás 2 metros de estatura, muy fuertes, cavando aquellas bóvedas. Pero de repente dice que nosotros nos paramos a ver lo que aquellos hombres hacían. Cuando de repente dice que el hombre cava la bóveda y se ve la caja. La caja estaba así como cuando ya el comején se ha comido la madera. ¿Sabe? Ellos abrieron la caja y al abrir la caja se sintió algo sobrenatural fuerte y aquellos hombres se hicieron para atrás. Entonces dije yo en mi corazón, no tengo que tener miedo porque algo va a hablar el Señor. Estaba aquel cadáver dentro de la caja y aquel cadáver empezó a cobrar vida. Aquel pellejo empezó a levantarse, empezaron aquellos huesos a llenarse de carne, aquel cuerpo descompuesto con el pelo grande, con aquellas chorretas de usted se puede imaginar.
Y sabe, el hombre empezó a cobrar vida. Y de repente el hombre se levanta de aquella caja desarmada y dijo estas palabras: he vuelto a la vida solo para dar un mensaje de parte de Dios. Y dijo: dice el Señor que Él está a las puertas y que todos tienen su venida por tardanza, pero que Él viene pronto. Dice el Señor, dijo aquel hombre, que todos duermen, que la iglesia está dormida. Pero también dijo aquel hombre a mi vida, dice el Señor, no estés triste, no te detengas, predica la palabra. Y el hombre se espumó. Pasado esos días, yo seguía hablando con el Señor. Un día me levanté a las 4 de la mañana, antes de las 4 de la mañana, era la 1 de la mañana cuando me levanté y empecé a hablar con el Señor. Y estoy dando este mensaje porque es algo que Dios me ha regalado en estos días y yo tengo que compartirlo, lo acepten o no lo acepten. Y sabe, me levanté a la 1 de la mañana a orar y estuve hablando con el Señor. Y en un lapso de las 4 para las 5 de la mañana me quedé dormida. Me quedé dormida y empecé a soñar nuevamente que yo estaba dentro de la iglesia donde me congrego. La iglesia había una mitad de gente, porque sí son bastantes, hay como unas 75 o 100 personas, pero no estaban todos, sino había una mitad. Y la que es presidenta de damas, ella enseñaba, ella explicaba sobre la venida del Señor. Cuando de repente se viene un personaje del púlpito, la hermana que predicaba no estaba en el púlpito. La hermana estaba frente a las otras hermanas explicando la palabra del Señor. Pero de repente se viene un personaje poderoso del púlpito y yo podía verlo con el rasgo de mi ojo derecho. Y tenía un aspecto grande y poderoso. Yo no le voy a decir que yo vi a un hombre, que yo vi a un ángel. Yo vi un ser poderoso, grande. Y este hombre se paró a mi lado. Yo estaba parada al lado de la pared. Y se paró a mi lado derecho y me dijo: mira cómo está la iglesia. Pero cuando este hombre hablaba, de su boca salía un arco iris. Y enfrente al púlpito pude observar un pizarrón muy grande. Y ese arco iris llegaba a donde estaba ese pizarrón y las palabras caían en ese pizarrón y eran como oro. Amén. Y me dice aquel personaje: mira cómo está la iglesia. La iglesia está dormida. La iglesia no siente gozo por mi venida. Y en este momento sé que el Espíritu Santo está conmigo. Amén. Y me decía: mira, escuchan la palabra, pero más no atesoran la palabra. Mira, no son hacedores de la palabra. Y el Señor me decía: ¿sabes en qué tiempo está la iglesia? Como los Gálatas. Y aquel hombre hablaba de cada capítulo de Gálatas, pero lo hablaba de una forma que yo podía ver hasta cómo explicaba las cosas que él ponía, cómo explicaba. El libro de Gálatas, tú lo puedes leer. Y sabe, me decía el Señor, sabes, estamos en el tiempo de Apocalipsis. Pero cada vez que ese hombre hablaba, el arco iris continuaba de su boca y las palabras caían en aquella pizarra. Y aquello cobraba vida a cada momento. Y cada que mentaba un versículo lo explicaba de una forma que yo no puedo explicártelo en esta hora.
Pero sabes, el Señor me dijo, dile a los pastores que preparen a mi pueblo, porque ellos también son responsables de la salvación de mis ovejas. Porque hay pastores, dijo el Señor, están llenando las iglesias, pero sabes, les están permitiendo que hagan lo malo. Ay de los pastores, me decía el Señor, ay de ellos por no corregir el pecado. Y sabe, aquel hombre seguía hablando y me dijo, y conforme el hombre seguía hablando y la hermana seguía predicando, como que pasaba el tiempo, como que pasaban los años, y aquella iglesia donde yo me congrego se iba llenando. Pero el Señor me decía, te presento esta iglesia, pero te hablo de la iglesia en general. Él hablaba de una iglesia general, no solo de una iglesia. Y me dijo, sabes, aún los niños están descuidados. Aún a los niños los tienen abandonados. No hay una intercesión por los niños cada noche de un servicio. No hay ministración por ellos. No hay enseñanza a los niños. Y me dice aquel personaje, sabes, ponen a jóvenes a instruir a los niños cuando aún los jóvenes tienen que ser preparados para un encuentro personal conmigo, decía aquel personaje. Y me dice, ¿sabes quiénes son los que tienen que enseñar a los niños y a los jóvenes? Me mostró a un hermano que es músico dentro de la congregación, como de 70 años de edad. Me mostró también a la presidenta de damas. Me mostró personas de 50 a 70 años, que son las personas que tienen que instruir a los jóvenes y a los niños. ¿Sabe? El Señor me decía, mira, y me mostraba fuera de la iglesia. Y me mostraba cómo la gente se olvidaba del mensaje. Ya empezaban en su mismo rudimento. Y dentro de la iglesia Dios me mostraba que unos sonreían, otros volteaban a ver a los lados, otros se secreteaban. Y no había una humildad, no había una atención en la hora del mensaje. Pero Dios me decía, mi venida está a las puertas. Y también hablaba a mi vida. Y el Señor me decía, sabes, el trabajo es sagrado. Y podía ver una mesa. Y podía ver cómo Él extendía sus manos y se movían todas las cosas. Me decía, el trabajo es sagrado, trae ganancias, y me mostraba como unos trofeos. Pero sabes, el mucho trabajo también es malo. El Señor me decía, esforzaos por hacer mi voluntad, esforzados por vuestra salvación, porque mi venida está a las puertas. Yo quiero decirte en esta hora de la mañana que por eso tenía la lectura en el libro de Isaías, en su capítulo 1, en su verso 18, donde dice, venid luego, amén, y estemos a cuentas. Es tiempo de que aquel que no ha aceptado al Señor se arrepienta. Es tiempo que aquel que se desvió de los caminos de Dios vuelva a los caminos del Señor. Es tiempo que prepares tu vida con Dios si tú estás en una iglesia y estás viviendo una vida cansada. Si estás viviendo una vida fallándole al Señor y diciendo, mañana reparo mi vida, voy a arreglar esto y me afirmo con el Señor. Quiero decirte en esta hora que la salvación es hoy. La salvación es hoy, no es mañana. Hoy pueden sonar las trompetas. Hoy puede venir Cristo. ¿Y qué cuentas vas a entregar? ¿Qué vas a decir al Señor? Es que el pastor no me amaba. Es que, Señor, yo iba a la iglesia, pero en la iglesia habían hermanos que no me querían. Habían hermanos que me llevaban mal. En aquel día no habrá excusa si tú te mueres sin Cristo en tu corazón.
En aquel día no habrá excusa como decirle al Señor, yo no pude servirte. Porque en medio de toda dificultad tenemos que luchar por nuestra salvación. Por eso Dios dijo, toma tu cruz y sígueme. Si tu problema es tu esposo, ora, dobla rodillas. Si tu problema para no servirle bien a Dios es tu esposa, dobla rodillas. Pero no te apartes del amor del Señor. Sigue adelante. La palabra de Dios dice que los que con lágrimas segaron, con regocijo cosecharán. Quiero invitarte a que hagas un examen personal en tu vida y que te entregues al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Sabes, quizás estás pasando un problema de cáncer, quizás estás pasando un problema de diabetes, un problema de deuda, tu esposo te dejó, tu mujer se fue de la casa. Pero ¿sabes por qué ha venido todo este problema? Porque Dios quiere que te acerques a Él. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, acercados a Él y Él se acercará a vosotros. ¿De qué forma el Señor se va a acercar a nosotros si nosotros no le permitimos? Si nosotros no los acercamos a Él. Nosotros buscamos el pecado. Nosotros buscamos lo más fácil en el mundo. Nosotros nos apartamos de la ley de Dios. ¿Cómo Dios va a obrar en nuestra vida? ¿Cómo Dios va a traer cambios? ¿Cómo Dios va a glorificarse? ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios te va a restaurar? Si tú no quieres cambiar, si tú no quieres recibir a Dios en tu corazón, si tú no quieres dar frutos de arrepentimiento, si tú no sientes amor en tu corazón por tu prójimo y dices que amas a tu hermano. ¿Y cómo es posible que tú amas a tu hermano y no amas a tu prójimo? Lo ves en la lucha, lo ves en la dificultad y no le tiendes la mano. Pero vas a la iglesia y amas a Dios, pero no haces su voluntad. ¿Qué le dijo Dios a los fariseos? Hipócritas, mentirosos, ustedes no hacen lo mío. ¿Sabe, mi hermano? Así está la iglesia hoy en día. Y el mundo a la iglesia ve. Y la iglesia no da un buen testimonio. Y tampoco el mundo quiere arrepentirse. ¿Quiénes van a ser los culpables? Aquellos que conocen la verdad y no la practican. Aquellos que saben lo bueno y en cambio de hacer lo bueno, hacen lo malo. La palabra de Dios dice en el libro de la primera carta de Pedro, amén, porque Dios me puso este mensaje aquí. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 2 y en su verso 4, dice, acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué desechada? Porque la palabra de Dios vino a ser piedra de tropiezo para aquellos que quieren ser cristianos, pero quieren andar en el pecado. Para aquellos que su corazón no ha sido sanado. Hay que orar para que Dios limpie ese pequeño corazón de carne. Hay que orar y hay que decirle al Señor que Él maneje nuestro corazón, que Él maneje nuestros pensamientos, que Él maneje nuestras actitudes, porque nosotros sin Dios no somos nada, ni nada podemos hacer. Hay una bendición de parte de Dios para tu vida, pero tú tienes las llaves en las manos para que esa bendición llegue, y es arrepentirte, es entregarle tu corazón al Señor. Yo te invito en esta hora de la mañana a que le entregues tu corazón a Dios allí donde estás. Allí donde te encuentras, reconcíliate con Dios y empieza a hacer la voluntad de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás cómo Dios te va a bendecir. Verás cómo Dios te va a prosperar. Verás cómo Dios va a poner el trabajo. Verás cómo Dios te va a proveer el vestido, el calzado y lo que tengas necesidad. Pero poné a Dios en tu vida en primer lugar. Sabe que muchos hablan de bendición, pero no les dicen que se aparte del pecado porque la ofrendita no llega a las manos. ¿Qué me importa que no me den ni un vaso de agua? Lo que me importa es que un día voy a estar delante del Señor y usted también va a estar delante del Señor.
y allá veremos de quién son las cuentas cabales. Ha sido una bendición tan grande el poder hablarte esta mañana del Señor, y yo quiero orar por tu vida. Quiero bendecir tu vida. Quiero declarar una palabra de sanidad en tu vientre, mujer. Quiero declarar sanidad en esos riñones, en esa presión alta y baja, es cortada, es quemada, es derribada. Ese páncreas, esos pulmones, esas canillas cansadas, ese desgano espiritual que ha llegado, hoy se va en el nombre de Jesús. Desechamos toda acechanza del enemigo. Desechamos todo estorbo del mal. Padre, glorifícate en este momento, en ese hogar, en esa familia, en esos hijos, en ese esposo, en esa esposa. Padre maravilloso, Dios de misericordia, vengo en tu nombre. Señor, tú me hablabas de hablar un canal de transmisión para predicar la palabra de verdad. Y en esta hora, Señor, yo vengo clamándote por cada uno de aquellos que pudieron ver esta transmisión, de aquellos que la van a ver. Padre, allá donde hay enfermedad, yo declaro sanidad. Allí donde hay muerte, yo declaro vida. Allí, Señor, donde hay desobediencia, yo declaro obediencia en el nombre de tu Hijo amado. Padre, allí donde llegó el desgano espiritual, ahora, Señor, da fuerzas, da el poder para que aquellos puedan servirte, puedan afirmar, aquellos pastores puedan preparar su iglesia, aquellas siervas que están trabajando, aquellos líderes puedan actuar, no por orgullo, sino por amor a ti mismo. Padre, bendice a todos los ministerios de las diferentes iglesias, a todos los pastores, exhórtales, revélate a ellos, papá, y que ellos, ese miedo, ese temor que hay en ellos, en predicar la palabra de verdad, sea desvanecido, para que las almas puedan alcanzar su salvación. Que Dios te bendiga en esta hora de la mañana, y con la ayuda del Señor, seguiré adelante llevando y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pero te dejo en tu corazón. Entrégale a Dios tu corazón y verás la respuesta pronto de lo que estás pidiendo. Que Dios te bendiga en esta hora de la mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es hermana Reina Sosa. Vivo en el departamento de Zacapa, de Guatemala, y clamo por cada uno de ustedes. Que el Señor se glorifique en sus hogares y en sus ministerios. Amén.